Hola, hola Astraliders. Yo soy de esas personas que despiertan y se dirige a la cocina a preparar el primer café del día y al mismo tiempo le pido a Siri o a Alexa que reproduzca el nuevo episodio del podcast de Daily del New York Times. Hago este ejercicio porque así es como me gusta practicar mi inglés y aparte enterarme de lo que sucede con los políticos de Estados Unidos. Más tarde, a lo largo del día, cuando voy o regreso de mi trabajo en la tarde, cuando estoy preparando clase, me pongo a escuchar otros podcasts que sigo como Mandarax, Sabiduría Psicodélica o Supracortical. He llegado al punto de mi vida en que escucho más podcast que música en el día a día. Así que hoy vamos a hablar de una de las herramientas más efectivas para mejorar tu comprensión auditiva en otros idiomas, los podcasts. Y lo mejor de todo, sin necesidad de un maestro ni clases costosas. Ya sea que estés aprendiendo inglés, francés, italiano, alemán, japonés, chino o coreano, hay un podcast ideal para ti. Es increíble cómo con los podcasts te acostumbras al idioma sin darte cuenta. Pero no nos quedemos solo en inglés, porque el día de hoy te compartiré opciones en varios idiomas. Adastra, 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 Adastra. Con el Dr. Jesús Flores. Síguelo en todas las redes como @Dr. Jesús G. Flores. Les voy a contar primero de los beneficios que existen cuando te dedicas a escuchar podcasts. Hablemos del aprendizaje natural. Y es que con los podcasts te sumerges en el idioma de una manera auténtica. Otro de los beneficios que te vas a encontrar es que vas a mejorar tu comprensión auditiva. ¿Y esto por qué lo digo? Pues lo que pasa aquí es que te acostumbras a diferentes acentos y velocidades. Otro gran beneficio es que con los podcasts puedes aprender en cualquier momento. O sea, puedes escucharlos mientras vas manejando o estás cocinando o mientras haces ejercicio. Ahora, debido a que hay una gran variedad de contenido, puedes encontrar desde noticias hasta conversaciones casuales, lo que te permite aprender vocabulario relevante. Después puedes practicar la escucha activa y la escucha pasiva. Lo que quiero decir con esta idea es que puedes prestar atención a cada palabra o simplemente dejar que el idioma fluya en el fondo. Ahora déjenme compartirles una lista de podcasts que pueden usar para aprender diferentes idiomas. Vamos a empezar con los podcasts en inglés que les van a ayudar bastante según mi opinión. El primero de ellos es The Daily del New York Times y este se trata básicamente de que cuentan la noticia que consideran más relevante en el día e invitan a periodistas a hacer análisis actualizados. El segundo show que les recomiendo es el de TED Talks Daily. En este podcast se van a encontrar pláticas inspiradoras en un inglés bastante claro. Y mi tercera recomendación en inglés es el podcast Stuff You Should Know, porque aquí se van a encontrar explicaciones de temas variados en inglés del día a día. Vamos ahora con el segundo idioma, el francés. Y aquí les tengo dos recomendaciones. El primero se llama Inner French. Y en este podcast se tratan temas de cultura y sociedad con explicaciones, la verdad, bastante claras. Y el segundo podcast que les recomiendo se llama France Culture. Y este me gusta mucho porque aquí te dan las noticias en un francés bastante natural. Pasando al tercer idioma, el italiano, les voy a dejar también dos recomendaciones. La primera se llama Podcast Italiano. Este se lo recomiendo mucho porque en sus episodios casi siempre presentan conversaciones naturales sobre cultura y sociedad. Y la segunda opción se llama Il Post. Aquí vas a encontrar noticias en italiano. Esto ya es ideal para niveles avanzados cuando usualmente se te complica encontrar a alguien con quien practicar tu italiano. Hablando del cuarto idioma, hablemos de las recomendaciones para que practiques tu alemán. El primer podcast que les recomiendo
se llama Slow German. Este me gusta mucho porque usan un alemán pausado y explicado para estudiantes a los que se les está dificultando aprender el idioma. La segunda recomendación se llama Deutschlandfunk y aquí te vas a encontrar noticias en alemán nativo. Anímate a probarlo. En cuanto al japonés, te tengo también dos recomendaciones. La primera es el podcast Nihongo con Teppei y aquí te vas a encontrar conversaciones muy básicas y sencillas en japonés. Y hay otro muy padre que se llama News in Slow Japanese. Está muy cool porque son noticias adaptadas para estudiantes. Pasando a un idioma muy relevante hoy en día, estoy hablando del idioma chino mandarín y en ese sentido lo que les puedo decir es que es un idioma con mucha demanda en México y los traductores son muy bien pagados. Son incluso mejor pagados que los traductores de inglés, simple y sencillamente porque son muy escasos. Así que ahí hay un gran nicho de oportunidad. Si ya comenzaste a estudiar chino y estás en busca de ejercicios que te ayuden a mejorar tu comprensión oral, te recomiendo dos podcasts. El primero se llama Chill Chat. Aquí vas a encontrar conversaciones naturales en chino con explicaciones. El otro podcast se llama Slow Chinese. En este te vas a encontrar con noticias y temas culturales en un ritmo comprensible. Para cerrar esta ronda de recomendaciones de podcast, quiero cerrar con el idioma coreano, ya que también se ha convertido en un idioma con mucha popularidad en los últimos años en México. Y cada vez más jóvenes influenciados por los K-dramas o el K-pop. También tengo un par de recomendaciones para ustedes. La primera se llama Talk to Me in Korean. En este podcast se van a encontrar lecciones dinámicas con explicaciones claras. El segundo y último podcast de esta lista se llama The Legit Korean. Este es un podcast en coreano bastante simplificado para estudiantes. Así que si te quieres animar a entrarle a este idioma, deberías empezar explorando algunos de estos shows. A ver cuál te gusta más. ¿Alguna vez te has encontrado con una página web en un idioma que no comprendes o has querido aprender un nuevo idioma de una manera más eficiente? Hoy quiero compartir contigo una herramienta que ha transformado mi forma de interactuar con contenido en otros idiomas. Luffy AI. Luffy AI es una extensión de navegador impulsada por inteligencia artificial que facilita la traducción de páginas web, de imágenes y de documentos PDF de forma instantánea y precisa. Lo que más me gusta es su función de lectura bilingüe que me permite ver el contenido original junto con su traducción, ayudándome a mejorar mi comprensión y aprendizaje del idioma. Además, con la capacidad de traducir más de 100 idiomas, Luffy AI se ha convertido en una herramienta esencial en mi día a día. Ya sea que estés estudiando un nuevo idioma, trabajando con documentos internacionales o simple y sencillamente estés navegando por internet, Luffy AI hace que la barrera del idioma sea cosa del pasado. Te invito a probar Luffy AI y experimentar por ti mismo cómo puede facilitar tu aprendizaje y comprensión de nuevos idiomas. Te dejo el enlace para descargar la extensión en la cajita de la descripción de este episodio. No esperes más y rompe las barreras del idioma con Luffy AI. Ahora, ¿qué les recomiendo para que le saquen el mayor provecho a los podcasts? Les voy a dar 5 consejitos para que logren su objetivo de mejorar su comprensión oral. El primer consejo es que empieces con podcasts para aprendices. O sea, comienza buscando podcasts que fueron diseñados específicamente para aprender el idioma. Pero si tú ya te encuentras en un nivel avanzado del idioma, busca contenido nativo o lo que los profesores solemos llamar como materiales auténticos. Es decir, materiales que no fueron diseñados específicamente para que aprendas un idioma. El segundo consejito es que en la actualidad ya se pueden leer las transcripciones de los podcasts. Así que úsalas en caso de que las tengas disponibles y te van a servir mucho también para que puedas reforzar la lectura. El tercer consejito es que cuando lo consideres necesario, repite los episodios que escuches
Y también toma nota de frases que tú consideres útiles. Guarda estos podcasts, crea tu propia biblioteca para que cuando quieras practicar puedas regresar a esos materiales y puedas repasar los temas que más te interesaron. También te recomiendo que tomes notas de frases que consideres útiles. En el cuarto consejito es que escuches el podcast de forma activa. ¿A qué me refiero? Me refiero a que te hagas preguntas como ¿qué significa esta palabra? O ¿cómo usaría esta frase en una conversación real? El quinto y último consejito que te doy es que practiques la pronunciación repitiendo en voz alta algunas frases clave. Sí, ya sé que dices, ay no, qué pena, la gente va a decir que estoy loquito. Pues probablemente sí, pero por eso te recomiendo que practiques en casa para que no te dé pena si cometes errores. Muy bien, Astra Leaders, ahora ya tienen una lista de podcasts para mejorar su listening en distintos idiomas. Recuerden que aprender un idioma es un proceso y los podcasts son una herramienta poderosa para avanzar sin presión. Ahora les toca a ustedes, por favor, cuéntenme aquí abajo en los comentarios qué idioma están aprendiendo y qué podcast les gustaría probar primero. Si este episodio les fue útil, denle like, compartan y suscríbanse para más consejos de tecnología educativa y aprendizaje de idiomas. Nos vemos o nos escuchamos el próximo jueves. Hasta la próxima. Chao.